¿Cuál es la esperanza de salvación que nos infunde el capítulo 2 de Hechos? ¿Qué aprendemos aquí acerca de cómo Dios deshace los efectos de la caída de la humanidad? Hola, soy Dionisio Weiler, autor del libro que se titula Hablar sobre Dios desde la Biblia. Y en esta serie de presentaciones estoy dando lectura a ese libro. Bien, si una de las bases de la esperanza anunciada en Ezequiel 36 era la transformación del corazón y la renovación del espíritu de las personas, aquí en Hechos 2 tenemos el relato archiconocido del derramamiento del Espíritu Santo sobre la Iglesia. Naturalmente hay que entender el evento como el cumplimiento de todas aquellas profecías que prometían la efusión del Espíritu, entre ellas Ezequiel 36, y no solamente de la promesa de Joel, citada expresamente por Pablo en este capítulo. Además del amor paternal de Dios y el deseo de reivindicar su nombre como motivo de esperanza, entonces tenemos añadido aquí en nuestro estudio de hoy la restauración vital que supone recibir el Espíritu. Y al acabar los días de Pentecostés, se habían reunido. Estaban todos muy unidos. Y de repente se sintió un rugido como de un viento fuerte que venía desde el cielo y que llenó toda la casa donde estaban sentados. En eso aparecieron sobre ellos unas llamaradas como de fuego que se fueron repartiendo hasta posar sobre cada uno. Entonces se llenaron todos ellos de aliento sagrado y empezaron a hablar en lenguas extrañas según el aliento les daba a pronunciar. Ahora bien, Jerusalén estaba lleno de peregrinos judíos que habían llegado de todos los países bajo el cielo. Con el bullicio se juntó una muchedumbre desordenada, puesto que cada cual escuchaba que le hablaban en su propio idioma. No cabían en sí de asombro y decían: a ver, ¿no son galileos todos estos que hablan? Y entonces, ¿cómo es que les estamos escuchando que nos hablan a cada cual en nuestro idioma de origen? Aquí hay partos y medas y elamitas y procedentes de Mesopotamia, hay gentes de Judea, pero también de Capadocia, de Ponto y de Asia, hay gente de Frigia, pero también de Panfilia, de Egipto y de la parte de Libia que está al otro lado de Cirene. Los hay que viven en Roma, judíos de raza unos, por conversión otros. Hay cretenses y árabes, y todos estamos escuchando contarnos en nuestra propia lengua las grandezas de Dios. Estaban todos muy alborotados y perplejos, comentándose unos a otros: ¿quién desea hacer esto? Luego, algunos empezaron a tomárselo a guasa y decían: ¡que están mamados de vino dulce! Entonces se levantó Pedro y se puso junto a los 11 y dijo bien alto y claro: hombres de Judea y todos los peregrinos que estáis en Jerusalén, sabed esto y prestad atención a lo que os digo. No puede ser lo que estáis imaginando, que esta gente está borracha. Pero si estamos a media mañana. Al contrario, estas cosas son lo que anunció el profeta Joel. Y sucederá en los días finales, dice Dios, que derramaré mi aliento sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y hasta entre los esclavos y las esclavas míos son, sobre ellos también derramaré mi aliento y profetizarán. Y veréis prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y humareda espesa, el sol se quedará oscuro y la luna parecerá ser de sangre. Todo esto antes de que llegue el día inmenso y esplendoroso del soberano. Y sucederá que toda persona que clama al nombre del Señor, del soberano, será salvo. Hombres de Israel, oíd bien todas estas palabras. Jesús el Nazareo fue un hombre que Dios os presentó mediante obras de poder y portentos y señales, todo lo cual hizo Dios por medio de él entre vosotros, como sabéis muy bien. A este, en quien se había fijado Dios por su voluntad desde hacía tiempo, se os ocurrió matarlo, apresándolo y entregándoselo a unos sujetos indignos para que lo crucifiquen.
A este mismo Jesús Dios lo libró de los estertores de la muerte, de tal suerte que ésta no fue capaz de acabar con él. Porque dice así David a propósito de esto: ya venía viendo yo al soberano que iba delante de mí en todo, porque está a mi derecha para que yo no sea sacudido. Por lo cual se tranquilizó mi mente y se alegró mi lengua con esperanza, mientras que mi carne todavía yace en quietud, porque no abandonarás mi alma en el Hades, ni entregarás a tu consagrado a la putrefacción. Me diste a conocer los caminos de la vida, me llenarás de alegría por tu compañía. Hombre, hermanos, todo el mundo sabe que el patriarca David murió y fue enterrado y que su tumba sigue estando entre nosotros hasta el día de hoy. Pero era profeta y sabía que Dios le había jurado solemnemente que un descendiente directo suyo se sentaría sobre su trono. Por eso, por lo que entendía de antemano, se refería a la resurrección del ungido, que ni sería abandonado en el Hades, ni se podriría su carne. A este Jesús ha resucitado Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Él, habiendo sido elevado hasta la derecha de Dios y habiendo recibido del Padre el aliento sagrado, lo ha derramado. Esto es entonces lo que vosotros estáis viendo y oyendo, porque no subió David a los cielos, sino que fue él el que dijo: el soberano le dijo a mi soberano, siéntate a mi derecha hasta que te ponga a tus enemigos como alfombra para tus pies. Sepa entonces, sin lugar a dudas, toda la casa de Israel, que este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho soberano y ungido. Al oír esto, se quedaron de piedra y exclamaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¡hombre, hermanos, ¿y qué vamos a hacer? Y Pedro a ellos: hay que cambiar de lealtad, dice, y que cada uno de vosotros se dé un baño de purificación para perdón de vuestros errores y para recibir el don del aliento sagrado. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros descendientes, y para todos los que están lejos, con tal de que clamen al soberano nuestro Dios. Y con otras muchas palabras por el estilo, daba testimonio y exhortaba diciendo: curaos de esta forma equivocada de vivir. Entonces los que aceptaban todo esto se daban un baño de purificación, y ese día se añadieron como 3.000 personas. Además, se mantenían fielmente en la enseñanza de los apóstoles y en la comunión. Compartían el pan y oraban juntos. En aquel entonces todas las personas sentían reverencia por cuanto se producían portentos y señales por medio de los apóstoles. Todos los que creían seguían unidos y lo ponían todo en común, los bienes inmuebles tanto como lo demás. Lo vendían todo y lo repartían según había necesidad. Todos los días se mantenían fielmente en unidad, tanto en el templo como en la mesa, recibiendo el alimento con felicidad y sin complicarse la cabeza. Cantaban a Dios y todo el mundo los veía bien, y así el Señor iba añadiendo al movimiento los que se iban curando. Otra vez nos encontramos ante uno de los pasajes de la Biblia que han sido más estudiados y sobre los que es posible escribir libros enteros. Algunos predicadores, por ejemplo, han tomado esta escena apostólica como punto de partida para desarrollar toda una doctrina sobre el bautismo del Espíritu Santo, una expresión que, sin embargo, este capítulo no trae. Como siempre, nos limitaremos a apuntar algunas observaciones más o menos breves que añadir a todo lo que tú ya hayas observado en este capítulo. Son interesantes aquí los diversos elementos de la manifestación del Espíritu. En primer lugar, tenemos el ruido, como de un viento huracanado. La asociación de los conceptos de espíritu y viento es automática, tanto en hebreo como en griego, porque la misma palabra se emplea con ambos significados. La fuerza extraordinaria del viento es sin duda lo que más habría llamado la atención de los primeros lectores de Hechos, puesto que sabían perfectamente de aquel viento extraordinariamente potente cuando se abrieron las aguas del Mar Rojo. La asociación de ideas les llevaría a identificar este como el mismo viento
o espíritu que había estado presente en la creación de Israel y también, por extensión, el viento o espíritu de Dios que estuvo presente para secar las aguas del diluvio universal y también cuando la creación, según Génesis 1. La creación de la Iglesia mediante esta efusión extraordinaria del Espíritu de Dios no es menos significativa entonces que la creación de Israel o la creación de la naturaleza. De hecho, estos tres actos creadores de Dios son paralelos y más o menos equivalentes. El apóstol Pablo no dudaría en afirmar, por ejemplo, que si hay alguien en Cristo, nueva creación. Lo antiguo desapareció, mira, todo es nuevo. Por otra parte, ya hemos visto en otra lección que para la manera de entender las cosas en tiempos bíblicos, la materialización visible del Espíritu no despertaba ninguna sorpresa. En este caso tenemos lenguas como de fuego, un concepto especialmente ameno a la concepción del Espíritu como luz, donde los astros, el sol y la luna eran todos concebidos como seres espirituales por definición, y la luminosidad, una característica esencialmente espiritual de suyo. Una vez que la mención del ruido de un viento extraordinariamente fuerte hubo de suscitar una asociación de ideas con el cruce del Mar Rojo, esta aparición de luminiscencias como de fuego tenía que recordar también la columna de fuego de noche y columna de humo de día, que amparó y acompañó a los israelitas al cruzar el Mar Rojo en el desierto. Pero ahora, ¡oh maravilla! Esa iluminación del Espíritu se ha individualizado en cada persona ahí presente. A primera vista, la mención de la capacidad sobrenatural para hacerse entender en todas las lenguas representadas allí en ese momento parecería la inversión del episodio de la Torre de Babel, cuando el caos entre la humanidad, al dar a distintas personas el hablar en idiomas distintos e ininteligibles entre sí. Así entonces ahora Dios conseguiría el efecto contrario, que todos los presentes entiendan a pesar de venir de distintos puntos de la tierra. Pero el caso es que todos estos representantes de distintos puntos geográficos son todos ellos judíos. Es por eso que han peregrinado a Jerusalén. El énfasis parecería recaer entonces en que la noticia de lo sucedido ese día y el mensaje de explicación que da Pedro, se supone que en arameo o en griego, se difundirá a todas las comunidades judías esparcidas por el mundo. Hacia finales de nuestro capítulo se habla de 3.000 personas, judíos naturalmente, que aceptaron el mensaje de Pedro ese día y se bautizaron. 3.000 personas de las que no se vuelve a saber nada en el libro de Hechos. Serían, en ese caso, 3.000 peregrinos judíos de todo el mundo presentes en Jerusalén, en Pentecostés, en Jerusalén, claro, que volverán cada cual volverá a su comunidad de origen con este mensaje. Si esto es así, si estas personas proceden de todo el mundo y se supone que volverán a sus tierras de origen para compartir este mensaje en sus comunidades judías, entonces resulta de especial interés analizar el contenido del discurso de Pedro. Pedro habla fundamentalmente de Jesús, el único dato a añadir a las convicciones sostenidas en común por todos los judíos. Empieza con la profecía de Joel, que anuncia el derramamiento del Espíritu sobre todo tipo de personas, ancianos naturalmente, pero también jóvenes, libres y aristócratas naturalmente, pero también esclavos, y también expresamente mujeres, de todas estas divisiones sociales. Esto es lo que el gentío, que se ha reunido por el alboroto creado, puede observar con sus ojos y oír con sus oídos. Sin embargo, el cumplimiento de la profecía de Joel solo es posible si es que ha llegado el Mesías de Israel. ¿Quién es entonces esa persona, el Mesías que ha llegado?
Pedro recurre al libro de Salmos para indicar que el propio David no pudo ser el auténtico Mesías, puesto que murió y su cuerpo se pudrió como los de todos los mortales. Volveremos a David más adelante para entender por qué se acuerda Pedro de él al hablar del Mesías. De momento, Pedro identifica a Jesús, cuyas obras él supone que todos conocen, pero de quien Pedro desea destacar dos datos. En primer lugar, él y los demás apóstoles aquí presentes dan fe como testigos oculares de que Jesús, aunque lo mataron, no fue abandonado en el Hades, ni su carne se pudrió, sino que resucitó. En segundo lugar, también son testigos oculares de que ascendió al cielo. Esto es algo que ya había contado Lucas en Hechos, capítulo 1, y que para la imaginación de aquella época suponía un problema bastante menor que el hecho de la resurrección. ¿Cómo es así? Pues es que la frontera entre el cielo y la tierra se suponía transparente, y suponiendo que hubiera alguna manera de ascender, no era difícil imaginar la vida humana en el cielo, puesto que el cielo era, por definición, el lugar del aire y de la luz, del espíritu, y por tanto, de la vida. En el cielo tenía Dios su morada y su trono, y por tanto el cielo es un lugar de vida y poder, no de muerte y espacio vacío. Puestos al caso, los judíos tenían conocimiento de que ya antes que Jesús, Enoc y Elías también habían ascendido vivos al cielo. Hoy día, nuestra manera de concebir del cielo es tan hondamente diferente que la imaginación nos abandona y nos llenamos de perplejidad a la hora de figurarnos qué puede querer decir todo esto. Desde luego, quien subiera al cielo sin oxígeno y sin traje de astronauta, nosotros entendemos que muy rápidamente se moriría. Estamos obligados a atribuir a esta escena significados simbólicos y figurados, donde los primeros lectores de Hechos no veían ningún problema, aparte del más obvio, la necesidad de aceptar que Jesús, que todos habían crucificado, fuese la persona privilegiada que resucita y asciende vivo hasta el cielo, donde está, naturalmente, el trono de Dios. Entiéndase esto como se entienda, es precisamente Jesús quien, desde el cielo, envía ahora a su Espíritu, que se manifiesta tan visible y audiblemente entre sus seguidores, que es lo que vienen a querer explicar estas palabras de Pedro. Pero enviar el Espíritu de Dios no es una acción cualquiera. Las personas naturalmente podían enviar su propio espíritu, es decir, su aliento, con el sencillo acto de soplar. Pero el espíritu de cada cual es de uno mismo, por definición, y no cabe imaginar que nadie, aparte de Dios mismo, pudiera enviar, soplar, el Espíritu de Dios. Llegamos así al meollo de la cuestión, la frase con que Pedro resume a dónde quería venir a parar. Sepa sin lugar a dudas entonces toda la familia de Israel que Dios ha establecido como Señor y Cristo a este Jesús que vosotros crucificasteis. La palabra Señor tiene en el griego original connotaciones parecidas a dos de las que tiene en castellano. Uno de esos sentidos es el de Señor como soberano feudal. Ahora bien, Señor, por excelencia en el mundo romano, además de rey, era el emperador romano. Llamar a Jesús un judío crucificado con ese título tenía que chirriar a los oídos de cualquiera y suponía poner patas arriba todo el entramado social en que se basaban la paz y prosperidad de la civilización. Escuchar proclamar a Jesús con ese título imperial tenía que despabilar a los oyentes como una bofetada. Cuando Pedro empleó ese título en las calles de Jerusalén, hay que suponer que el rumor de ello no tardó en llegar hasta Pilato. Pero no se llegaba a señor o emperador por casualidad.
Existía la convicción de que el orden social era profundamente justo y que cada cual acababa en el lugar social que por su valía personal y por su sangre se merecía. No faltaban novelitas y obras de teatro que confirmasen estas realidades, cuentos sobre personas de sangre noble o real, que separados de su familia al nacer y criados entre campesinos, acababan sin embargo demostrando con hechos su auténtica valía y llegaban al poder a pesar de todos los obstáculos. Entretanto, los esclavos eran naturalmente inferiores. Su propia esclavitud ponía claramente en evidencia esa inferioridad. Y solo un humano excepcional, cuya sangre y cuyos méritos se entremezclaban con la mismísima divinidad, podía acabar en el trono imperial. Sino en Roma misma, en la parte más oriental del imperio, el culto al César entre el panteón de los dioses estaba en pleno auge cuando se redactó el Nuevo Testamento. De manera que llamar Señor, es decir, soberano, a Jesús, se escuchaba como poco menos que una declaración de su divinidad. Naturalmente, el monoteísmo de los judíos les impedía atribuir divinidad al César. Sin embargo, curiosamente, desde que se realizó la traducción de la Biblia hebrea al griego en el siglo III a.C., los judíos estaban acostumbrados a entender el nombre de Dios allí donde sus Biblias griegas ponía el Señor. De hecho, esta costumbre viene ya desde los hábitos de lectura de la Biblia en hebreo, donde los judíos hasta el día de hoy dejan sin pronunciar el nombre y en su lugar pronuncian las palabras mi Señor. Y si un texto bíblico, como típicamente en Ezequiel, pone expresamente el Señor Yahvé, esto se pronuncia Adonai Hashem, es decir, mi Señor el nombre, o Adonai Baruch Hashem, mi Señor bendito sea su nombre. Entonces, a los oídos judíos, no menos que a los paganos, declarar Señor a Jesús era rozar en llamarle Dios. Tanto más, cuanto que Pedro dice de Jesús que había sido Él quien había enviado el Espíritu de Dios ese día de Pentecostés. La palabra Cristo, Mesías en hebreo, ungido en castellano, es otra afirmación más de su realeza. El ungido por excelencia en la historia de Israel había sido David. David era el prototipo y el ejemplo de todo lo que los judíos aspiraban cuando soñaban con la venida del ungido del Señor. Con David como su caudillo, los israelitas habían podido organizarse militarmente para vencer por las armas al enemigo que los había tenido en jaque durante generaciones, los filisteos. Con David había concluido ese periodo de ignominia nacional bajo el yugo de incircuncisos que hasta se habían atrevido a robarles el arca del pacto, su talismán de guerra desde los tiempos de Moisés. Los oyentes de Pedro aquel día de Pentecostés en Jerusalén sabían bien que su pueblo estaba otra vez padeciendo la afrenta, la ignominia y el yugo violento, en este caso de los romanos. Tan incircuncisos como los filisteos, sus costumbres y moral tan abominables como su orgullo militar tan aplastante como la facilidad con que presumían de la superioridad universal de sus dioses. En anhelo de un Cristo, entonces, tenía tanto de político y de reivindicación social y nacionalista como de religioso. Desde luego, las dimensiones religiosas estaban inextricablemente entretejidas con las dimensiones políticas, sociales y económicas. Como en los tiempos de Ezequiel 36, había que entender que la opresión romana que sufrían Judea y Jerusalén constituía un clarísimo insulto a Dios. Eran a la vez un castigo divino de los judíos y por culpa de la necesidad de ese castigo, también una profanación de la reputación de Dios entre las naciones. ¿Quién no suspiraba anhelando el día cuando Dios se dignara levantar otro Cristo como su ungido David, que hiciera cambiar las tornas contra Roma? Pedro alega, sin embargo, que el Mesías ya ha llegado. Obviamente, su trono no está en Jerusalén,
ni emanan sus órdenes desde el alcázar de los romanos que hacía sombra al templo. Según Pedro, el trono al que había ascendido en fulgurante coronación ni siquiera estaba en esta tierra, sino en el mismísimo cielo, donde el trono de Dios. Las nociones de la época podían admitir el ascenso a los cielos de un César al morir, para brillar allí entre los demás astros, pero Pedro está alegando que Jesús ha ascendido en vida a gobernar desde el cielo activamente, enviando desde allí el Espíritu de Dios repartido entre todos los que quieran seguirle y así poner en marcha una nueva era de reinado mesiánico, a todos los efectos lo mismo que un reinado directo de Dios. Desde luego, el desparpajo de Pedro es impresionante, especialmente si aquel de quien alega todo esto no es más que un profeta harapiento de linaje desconocido. Pedro no considera que interese referirse a la sangre o al linaje de Jesús. Un hombre a quien los romanos han crucificado como a tantos otros miles de judíos insolentes, toscos y de sangre vulgar. La propia Biblia de los judíos declaraba la maldición de Dios sobre cualquiera que era colgado desde un árbol, una forma antigua de humillar los cadáveres de los derrotados, pero que podría entenderse de aplicación directa a la cruz romana. Si de un judío crucificado Dios se había apañado este Señor y este Cristo viviente, el mundo estaba de verdad patas arriba. Y bien se podía pensar que estamos ante una nueva creación. Una nueva creación tanto o más significativa que la creación de Israel a partir de esclavos fugados, como la declaración de esperanzas a pensar de la condición caída de la humanidad. Pocos textos resultan tan luminosos como el capítulo 2 de Hechos. Tampoco tienen desperdicio como esperanza para la humanidad las consecuencias prácticas de esta proclamación apostólica tal cual se narran en los últimos versículos del capítulo. Y con esto terminamos por hoy. En nuestra próxima oportunidad veremos la esperanza de salvación que nos brindan los capítulos 5 y 6 de Romanos. Hasta pronto.